Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema, curso de geometría que vino en examen de admisión San Marcos. La pregunta nos dice que en el interior de una copa que tiene la forma de un cono circular recto invertido, se introduce una esfera como se muestra en la figura. Si AB es diámetro y tangente en el punto T a la esfera y la medida del ángulo CAB es 60 grados. Allí la relación entre las áreas de la superficie esférica y la superficie interior cónica. Bien, entonces aquí el tema es con respecto al curso de geometría, eh, tema la esfera, en la parte de geometría del espacio. Ahí está. La figura es de la siguiente manera. Ahí está. Y vamos a hacer algunos trazos para poder hallar una relación entre las áreas de la superficie esférica y de la superficie interior cónica. La superficie interior cónica es simplemente el cono invertido, ¿sí? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, dato del problema, nos dice que el ángulo es aquí 60 grados. 60 grados. Listo, ya está. Vamos a hacer este trazo que tenemos para acá. Lo vamos a hacer así. Ya está. Este trazo. Listo, ya está. Obviamente este trazo pasa por el centro de la esfera. La esfera tiene el siguiente centro que lo vamos a colocarlo así. Ya. El acá es el centro de la esfera donde está este radio. Listo, ya está. Ahí está, radio. Obviamente también por dato del problema, la figura también posee un radio, ya que la base del cono invertido también es una circunferencia. Ahí está. Tenemos el radio de la circunferencia de la base del cono. Listo. Lo vamos a dejar ahí. El cono es recto, quiere decir que aquí se va a formar un ángulo de 90 grados. Y listo, ya está. Si nos damos cuenta, en el triángulo ATC es un triángulo notable. Entonces, por otro lado, el problema nos dice que esto es R. Esto es 30 grados. 30 grados, ya que como aquí es 60 grados, aquí también sería 30 grados. Si hacemos este trazo, ya está. Aquí, por ejemplo, sería 90 grados. Listo. Bueno, si aquí, por ejemplo, es R, aquí también sería R, ya está. En el triángulo, lo voy a llamar aquí O, aquí lo voy a llamar N. En el triángulo ONC es un triángulo notable. R es el lado que se lo pone al ángulo de 30 grados. Eso quiere decir que esta longitud que voy a señalar por acá, esta longitud que estoy señalando por acá, es igual a el doble de radio, o sea, 2R. Y esta longitud que tengo por acá es R raíz de 3. Esto mide 2R. La acá mide R raíz de 3. Listo. Bueno, también nos hemos dado cuenta que como el centro de la circunferencia mide R, en la acá también mediría pues R. R. Ya está. Esto también mide R. Entonces, en el triángulo ACT, el lado que se lo pone a 60 es 3R. 3R. Como mide 3R, el lado que se lo pone a 60 grados
el lado AT sería R raíz de 3. Raíz de 3. ¿Ok? Bueno, si el lado que se lo pone a 30 grados es R de 3, ya que el triángulo ATC es notable, quiere decir también que aquí también sería R raíz de 3. ¿Por qué también sería R raíz de 3? Porque T es punto de tangencia. Y como T es punto de tangencia y N también, quiere decir que AT y AN son iguales. Aquí también sería R raíz de 3. Listo, ya está. Bien, ahora, bueno, si recordamos un poquito en el tema de geometría del espacio, aquí por ejemplo yo tengo una esfera, aquí por ejemplo vamos a dibujar un cono, ya está el cono, dibujamos nuestro cono de la siguiente manera, ahí está, listo. Bueno, el cono tiene una base, una circunferencia, ahí está. Aquí también tendría su respectivo radio, ahí está. Ahora, recordamos un poquito lo siguiente. Si nuestra esfera tiene un radio igual a R, quiere decir que el área de la superficie esférica se cumple, que el área de la superficie esférica es igual a 4 pi R raíz de 2. 4 pi R al cuadrado. Y el área del cono, la superficie del cono, la superficie cónica, es igual a pi por R, la base es R, y la generatriz que es igual a G. Esta sería la generatriz. Listo. Bueno, comparamos ambas superficies y simplemente sería la respuesta, ¿no? El área de la superficie esférica, lo vamos a comparar con el área de la superficie cónica. La superficie esférica sería 4 pi r cuadrado y de la superficie cónica sería igual a, cónica sería pi rg, pi, el radio en este caso sería r raíz de 3, ya que en el cono invertido el radio sería r raíz de 3. R raíz de 3. La generatriz para el cono invertido sería todo esto, sería r raíz de 3 más r raíz de 3, 2r raíz de 3. 2r multiplicado por raíz de 3. Notamos que el r, vamos a simplificar r cuadrado, se va con r y con r. También se puede simplificar el pi, también se va el pi. También le podemos sacar mitad, la mitad de 4 es igual a 2. Entonces, como respuesta quedaría lo siguiente. Entonces, respuesta sería arriba nos quedó 2 y abajo sería raíz de 3 por raíz de 3, que nos sale raíz de 9. Y raíz de 9 es igual a 3. 2 tercios. Clave, la letra B. Síguenos para más vídeos y contenidos educativos. Hasta pronto.